Bueno, les doy tengo el honor de darles la bienvenida al Foro de las Artes, proyecto de estéticas de construcción estética de la subjetividad pedagógica. Gracias por haber venido, especialmente estudiantes de pedagogía. Este proyecto es en gran medida para ustedes. No voy a alargar más, una presentación. Extendemos en eso. Presento aquí al lado mío, a mi derecha, que es hacia su izquierda, Carlos Osa Llanes, Carlos Osa Llanes, profesor del DEP, muchos de ustedes la conocen. Después está Sofía Bradines, estudiante de Pedagogía General Básica, en la Corte 2018. Y después Carlos Osa, otro Carlos Osa, Sueders, profesor del ICI. Nos falta un invitado, sí, ¿no? Nos falta un profesor. Así que voy a aprovechar de contarles un poco este proyecto. Como saben, el Foro de las Artes es una instancia que la Universidad de Chile tiene para exponer obras de arte dispuestas a la comunidad. Pero es un foro, o sea, es un proyecto que está principalmente destinado para que los profesoras y profesores que hacen arte, que bailan, que actúan, se exhiban, ¿no? Este proyecto, en ese sentido, es bastante original dentro del Foro de las Artes porque es un proyecto absolutamente vista-mental. Desde el inicio este proyecto fue pensado, diseñado, rediseñado vista-mentalmente entre unos estudiantes de Pedagogía General Básica y colaboración de profesores. Y además, otro elemento, digamos, que agrega dificultad a la gestión de este proyecto es que comunica la extensión de la Universidad de Chile con la unidad de extensión de la OMS, donde estamos acá, ¿no? Lo cual hace de este proyecto interesante como laboratorio. ¿Qué más? Bueno, saben que la instalación que tienen al frente, la cual vieron, es una instalación visual que fue fabricada en base a productos, cuentos y dibujos, digamos, de estudiantes de Pedagogía General Básica, de la Corte 2018, y en la curatoría y el montaje también fue realizado por estudiantes por Sofía Bradines y de Pedagogía General Básica, y además por ¿cómo se llama? Uno Villegas, que está ahí, hicieron un trabajo increíble, estudiante de la carrera de arte visual. ¿Alguien? ¿No? Bueno, falta un invitado, ¿no? No sé, podemos partir, digamos, falta un profesor de lenguaje y comunicaciones que venía a presentar un libro también. Se supone que viene llegando. Ya. Bueno, ahorita. Hola, perdón, la verdad es que me perdí un poco. ¿Puedo dejar cargando el celular? Ay, disculpen, es que es tan grande esta pantalla. Hola, muy buenas tardes, perdón por el atraso. Hola. Hola. Ay, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias. Ya empezamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Puedo empezar? Ah, sí, perdón. Claro, bueno, ¿me presento? ¿Sí? Bueno, mi nombre es...
Esto para todos, ¿cierto? Bueno, yo soy profesor de lenguaje y comunicación, me dedico a la pedagogía, hago clases en... Ay, perdón, ahora sí, no me había dado cuenta. Bueno, repito, yo soy profesor de lenguaje y comunicación, me dedico a la pedagogía, soy docente y hago clases en tantas partes, pero principalmente en la cadena de colegios Belén Educa y... bueno, disculpen que estoy un poco nervioso. Claro, para lo que venimos. Bueno, yo aquí estoy principalmente porque venimos al Foro de las Artes, ¿no? Y yo vengo a exponer acerca de un trabajo que estoy haciendo. Es un trabajo que está en proceso de creación y estoy escribiendo un libro que yo titulo Memorias de un perfecto pesimista. Bueno, y es una novela autobiográfica en donde hablo acerca de muchas cosas, entonces estoy aquí para principalmente nosotros podamos compartir, ustedes puedan escuchar algunos capítulos que yo he traído seleccionados para que leamos y juntos podamos reflexionar, deconstruir, ¿por qué no problematizar? Los distintos temas que abarco en este libro, que son la educación principalmente. O también hablo de las artes. O, en realidad, la vida misma. Bueno, acabo. Capítulo 1. Te amo con H, porque es un error. Felipe Jesús. Grítame, me dijo, como si esperara algo desafortunado de mi parte. Esa fue la última vez que yo volví a verle. Pensé, sentí que él sería parte importante de mi vida, o que iniciaríamos lo que algunos dicen se llama la vida. Comprendí entonces que jamás la vida se iniciaría, porque la vida siempre ha estado. ¡Qué ebrio! Bueno, es que en este periodo gris siempre estaba ebrio. La primera vez que lo vi, le pedí su MCN al weón. Oh, perdón, ¿puedo decir garabato? O sea, weón, ¿sí? Bueno, le pedí su MCN al weón y el weón me escupió baba en la cara porque se rió de una forma tan grotesca de mí. Guajajajajajaja, guajajajajaja. ¿Cuántos años tienes, weón? Esa weá la usa mi tata. La verdad, yo nunca en mi vida había escuchado a Mon Laferte, pero esa noche Felipe Jesús llevaba una polera de ella, del amor. Así que llegué a la casa ebrio, muy ebrio a descargarlo. Me había tratado de viejo el weón. Perdón, mi celular, disculpen. Ay, corto el silencio. Ay, no. Necesito contestar. Sí, es que, perdón, me voy a ausentar un segundo, pero es que es una llamada muy importante.
Perdón. ¿Aló? ¿Sí? ¿Lilian? Me cortó, pero hago una llamada y... bueno, tío, espera. ¿Aló? ¿Ya por la gente? Mira, cuando tú tienes un mensaje, por favor, salvarle la vida. ¿Qué? No, mira, mira. No, tú vas a decir por el peso de mi muerte, ¿ya? Sí, por el peso de mi sentido joven o de los hombros. ¡No! ¡No! Disculpe. Que hoy día el cumpleaños de la vieja mierda. Ya, pero... No voy a ponerme a hablar de la vieja mierda, o sea... Todo menos eso, además... Vieja Patúa, andar celebrando su cumpleaños. Es que el evento del año, pues, mijito. El evento del año. Como si yo no tuviera nada más importante que hacer. El evento del año. Seguro el lunes, al super desayuno, la mis de religión y la mis de tecnología van a andar con sobra de la torta de la vieja mierda. Pero es que siempre he creído que esas dos, la mis de tecnología y la mis de religión, se hacen el favor. ¿A dónde ha visto usted una mis de religión? Pelo corto, como... tipo Gabriela Mistral. Ay, eso es llaro. Es bien llaro, sospechoso, como diría mi amiga Gillian. Ay, la que me llamó, es que... Ay, Gillian es mi persona favorita. Es cierto, porque si no hubiese sido por Gillian, yo casi me muero. Gillian me salvó de morir. Yo iba a ir en un bus directo a Las Cabras. Y aquí voy a leer esto. Las Cabras. Nunca he ido a Las Cabras. Yo tampoco, me respondió Felipe Jesús. Entonces, ¿cómo chucha pretende juntarte allá? ¡Ey! Es simple. Allá, a las 8. A Felipe Jesús se le ocurrió que allá, precisamente allá, teníamos que juntarnos a hablar de nuestra relación. ¿Qué tienes en la cabeza? Estás loco, weón, estás loco, estás realmente loco. Felipe Jesús no es tan así. Miren, yo sé que Felipe Jesús puede que suene como a producto de mi imaginación, pero el Felipe Jesús es real. Felipe Jesús es más real que mis heridas. Perdón, qué buena frase, me tiré. La necesito anotar porque así es el proceso creativo. Uno se le ocurren cosas y después necesita anotarla y... Perdón. A ver. ¿Más real? ¡Qué miseria! Ya, sí, para que no se me olvide. Bueno. Ese mismo día yo me di cuenta de que Felipe Jesús no era tan tonto como yo creía. Aunque en realidad ese mismo día yo me di cuenta de que Felipe Jesús no era tan como yo creía. Porque empecé a sospechar. Gillian me dijo que mejor no fuera. Porque era llaro, era bien llaro, era sospechoso. Y yo daba por sentado de que Felipe Jesús no daba ni un palo al burro de la piñata. En la estatua de Bernardo Higgins, en todos los pueblos, en todas sus plazas, hay un Bernardo Higgins por ahí. Claro, Felipe Jesús sabía que en cada pueblo, en cada plaza había un Bernardo Higgins por ahí. Quizás, ¿cuántos Bernardo Higgins conocen de la vida amorosa de Felipe Jesús? Pero bueno,
Felipe Jesús se cree en el de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. ¿La conoce? Y él quería que su vida fuera una película y yo que la mía fuera una novela. Bueno, pensé que podía funcionar. Perdón, voy a continuar. Yo iba en ese bus directo a reconciliarme con Felipe Jesús, pero Liliana apareció en ese terminal para decirme que era Yaro, que era bien Yaro, que era sospechoso, si esa Liliana tiene una pinta de machila huevona. Entonces, esa noche el bus chocó y murió gente. Y al otro día apareció en la noticia en el 13. Felipe Jesús me dijo que debería haber muerto en ese accidente. Quizás no debería estar acá tampoco, perdón. Pero es que aquí a quién le va a interesar una novela o una historia. Este país no le interesa en realidad las artes, ni las humanidades. ¿A quién le va a importar? ¿Qué voy a lograr cambiar? No, yo debería irme a Europa. En realidad todos deberíamos irnos a Europa. O, no sé, a Francia. ¿Sí? Yo en Francia encontraría mi felicidad. Allá está todo lo que yo necesito. Porque este libro allá yo lo podría escribir, se escribiría solo. O podría escribir, no sé, ¿cuántos libros me escribiría? Yo tengo que irme a Francia. Repita conmigo. Tengo. Ay, ¿no? No, qué terrible, además, lo que pensé. Ustedes igual lo pensaron, ¿o no? Tengo, tú no tienes nada. Tengo 3 ovejas en una cabaña. Caballito blanco, llévame de aquí. Si lo pensaron, llévame a mi pueblo, donde yo nací. Y todo, tengo, tú no tienes nada. Tengo 3 ovejas en una cabaña. Muchas gracias. Que los profesores de repente somos muy facéticos. Felipe Jesús como mi caballito blanco. Eso podría escribir una metáfora. Sí, una metáfora en donde Felipe Jesús es mi caballito blanco y yo... ¿Qué personaje podría ser de esa canción? ¿Qué podría ser? ¿La mantequilla? No, ya qué pobre, no, qué terrible. No, es que imagínate si me di cuenta de que llegué al límite extremo de pobreza no asumida cuando rellené mi tarro pobre de Nescafé con café a cuenta. Y no, tampoco es tan malo. No hay que dejarse llevar por la apariencia. Bueno, excepto con la vieja de mierda. Sí. Hice un capítulo especial para la vieja de mierda. Lo titulo, a ver, acá está. Todos conocemos a una vieja de mierda. El otro día me dijo la vieja de mierda, ¿y tú? No entiendo la fascinación de la vieja de mierda por alargar tanto la U. Tiene una boca arrugada, usa un rouge color piel y tiene bigote. Y ¿cuántos libros has publicado? Me gusta toda la vieja mierda alargar la boca a la hora que lo pienso. Y yo, bueno, la agarro para el hueveo nomás y le respondí: ninguno. ¿Por qué? Ay, no, por nada. ¿Por qué? Usted ha publicado
sí. Pero hay como 3 nomás. ¿3? Ah, no, a ver, espérate, yo me quise morir. A ver. Le pregunté a Lilian y resulta que es verdad. ¿Cierto? Cierto. La vieja de mierda ha publicado como 3 libros. ¿Cierto? Cierto. Espérate, ¿y yo? Ninguno. ¿Cierto? Cierto. No, perdón, pero yo estoy harto que la vieja de mierda se venga a creer mejor que yo. O sea, yo me saco la chucha todos los días, en todos los aspectos de mi vida, para que esta vieja de mierda se venga a creer mejor que yo por haber publicado como 3 libros. ¿Cómo 3? O sea, que hasta capaz que más de 3. Ah, no. Yo le dije a Lilian y ella me dice, ¡ay, ya! ¿Qué se cree esa motherfucker? Mira, Chancho, ponte a escribir un libro ahora. ¿Cómo? Le dije yo. Sí, no es tan fácil. No es llegar y escribir un libro, porque hay que pensar en una idea. Después hay que seleccionar esa idea, después hay que escribir un conflicto de esa idea, una sinopsis de esa idea. Después de escribirla, uno tiene que revisarla, comentarla con los compañeros y después hay que volver a escribirla porque hay que reeditarla y ya. Esa llegaron. Mira, yo conozco a un editor. De repente, no sé, lo podría invitar a salir y en 3 times yo hago que te publiquen. ¿Cómo? Ancho, you know. Ay, sí, Lilian es tan linda. En serio, esa artimaña, ese empoderamiento femenino. Me encanta, Lilian. Si yo fuera mujer, me gustaría llamarme Lilian. ¿A ti no? ¿No? Ay, de hecho, si yo fuera mujer, yo me llamaría Lilian. No. Si yo fuera mujer, yo sería Lilian. Ya. Continúo. Les voy a leer un borrador que creo que es muy acorde a este momento, pero yo lo titulo Un perro me sigue. Martes 13 del 10 del 2018. Bueno, esto lo escribí ayer en un borrador, pero me gusta el dramatismo de decir martes 13, ¿no? Bueno, repito. Martes 13 del 10 del 2018. Alrededor de las 11 de la mañana, Felipe Jesús se levanta muy temprano y sale a trabajar. ¿Dónde? Ni idea. ¿Trabaja? Seguro. Alrededor de las 11:30 de la mañana, yo me aburro y salgo a comprar el pan. Nada interesante. A la vuelta en la esquina compro los Philip Morris. Me prometo a mí mismo que la próxima semana vuelvo como sea a mis Lucky Reds. Coqueteo con el maraco del kiosco. Total, un coqueteo matutino no le hace mal a nadie. Y cuando creo que nada más importante me podría pasar, que esta es la parte importante, un perro me sigue. Me siguió todo el camino el perro y pensé, ojalá sea de un maraco rico que me haga salir de mi pobreza de Philip Morris y café a cuenta. Y ay, ojalá sea guapo y me haga olvidar a Felipe Jesús. Nada. El perro, weón, me siguió todo el camino y... Bueno, pensé en quedármelo, pero la verdad es que mejor que no. Hoy debería ser un día importante, pensé. Y no es que haya pensado, la verdad es que mejor no lo sea, pero recordé que
Mañana, por hoy, sí era un día importante. Entonces, hoy, por ayer, que sea un día menos importante que mañana, por hoy, para que mañana, o sea, hoy día, sí tengo un lugar memorable en mi vida, ¿no? Hoy, qué terrible. Ya no, no puedo creer que haya pensado eso. Tengo uno mismo del martes 13. Sí, a ver, martes 13 del el mismo día, alrededor de las 7. Revelación, catarsis del escritor. No, ya, perdón, qué terrible, no, esto borrar, no, sí. ¡Uy! Yo soy el perfecto pesimista. En serio. Es que además no hay mucho tiempo para crear, para hacer nada. Yo, en estos días de trabajo, no tengo tiempo para nada. O sea, voy al colegio, yo me siento, les enseño a los niños y después me voy a la casa, reviso los trabajos de los niños, creo la planificación para la próxima clase, prendo un poco la tele, no sé para qué, pero la prendo y se me pasa la hora. Confesión. Ya sí, me gusta deprimirme. Es que ser profesor en estos días es como deprimente, ¿no? ¿O no? Es terrible. Bueno, aunque quizás es más terrible que en estos días exista un profesor como yo porque utilizo tanto el cómo en las cosas que digo. No es como una vaca, es una vaca. Me acordé la vieja mierda. Bueno, perdón, me retracto. Ser profesor en estos días no es como deprimente. Es deprimente. Y quizás es más deprimente que en estos días exista un profesor como yo. Y en este caso sí podemos decir que existe ese ¿cómo? ¡Ay! ¡No! ¡Qué terrible! ¡Un profesor deprimido! ¡Ay! ¡No! ¡Qué deprimente pronóstico para la educación! Pero una educación como esta también es un deprimente pronóstico para un profesor. Yo, no sé, debería haberme hecho profesor de otra cosa. ¿No? De lenguaje y comunicación. Si hasta el nombre en sí es una podredumbre. Lenguaje. ¿Cómo se prende esto? Bueno, lenguaje y comunicación. Y al tiro uno piensa en qué. En la tía con el delantal. O en el cuaderno del forro rojo. En las hojas de composición. O en la vieja con la chasquillita redonda, una melenita que le hace su peluquera toda la quincena, uno que otro hizo rubio, no, qué rubio, digo, rucio, el rimelcito por aquí, el rimelcito por allá, lentecito, pero eso depende del caso y depende de la vieja también, como la vieja de mierda. Es que tanto odio a la vieja de mierda, en serio, tanto odio, sí, yo la odio mucho. Come más encima mi trinity, la vieja de mierda. Y no es que comer mi trinity te haga ser una vieja de mierda, pero que cualquier cosa que ella haga te hace ser una vieja de mierda. Más encima, esa colonia Simmons, de bebé, que te ponía la vieja madura, la vieja mierda. Una vez, para amigos secretos, yo le regalé una colonia a Lolita. Estaba agarrando a mano bebé a la vieja mierda. Y me dice, ¡ay! Pero gracias, mijito. Bueno, no sé qué tiene de malo que me haya dicho gracias, mijito, pero es que todo en ella me carga a mí. Todo en ella la hace ser, no sé, más vieja de mierda. Ay, ya. No me miren así. Ahora me siento mal. No, de verdad. Quizá el único tipo de mierda soy yo.
ya no. O sea, chucha, ahora la culpabilidad, ¿ah? ¿Y qué te apuesto que la vieja de mierda también va a la iglesia, ah? Porque la vieja de mierda tiene que ver con todo, que absolutamente con todo lo que yo detesto. ¿Tomará Coca-Cola la vieja de mierda? Ay, ya, perdón. Pobre vieja de mierda. Sí, pobre vieja de mierda. O sea, que te llamen vieja de mierda. Fuerte, ¿eh? Fuerte vivir con eso que eres. O, perdón, que no eres. No, que la vieja de mierda no es una vieja de mierda, sino que los demás la hacen ser una vieja de mierda. ¿Yo? ¿Yo debo ser el profe Maraco? Es que una vez escuché a la Javierita decirle algo del profe Maraco al Esteban. Pendejos de mierda. No, es que en serio, pendejos hueones. Como si a mí me importara. Es que, en serio, los agarraría todos juntos a los hueones. Disculpen la expresión, pero es que sí. Y no, antes me dedicaría a juntar por un mes todos los chicles que la vieja de mierda deja debajo de la mesa de los profesores. Porque sí, si así de chancha es la vieja de mierda que deja los chicles debajo de la mesa de los profesores. Entonces, no sé, juntaría todo ese chicle cerdo y haría una bola gigante como de nieve, pero de chicle, y pondría a todos los pendejos de mierda allá en el patio. Y yo con mi bola gigante de nieve, pero de chicle. Y los pendejos de mierda allá ahí. ¡Fa! Dígame, profe Maraco, ahora, po. A ver, pendejo culiao, colegio culiao. Oh, no, perdón, no. Ay, no, yo no dije eso. Yo no fui. No, eso. Ahí sí. Yo no dije eso. Bórrenlo. Es una broma. Porque ¿cómo voy a pensar eso? Pendejo culiao. No, yo no lo dije. Porque no lo pienso. O bueno, lo pienso, pero no lo siento. Ya, ¿para qué vamos a estar con cosas? A ver, dejémonos de ese romanticismo de estos niños que son inocentes y en realidad no tienen nada de inocente. ¿Soy el peor? Sí. Pero, como está en mi historia, eso me hace ser un antihéroe. Y resalta mis facetas de galán sensible, de pobre profesor de lenguaje y comunicación que se encuentra deprimido por estos días. Yo era bueno, yo era joven con la carrera y la vocación recién sacada del horno. Entonces al director se le ocurrió que era bueno para mí que la vieja de mierda me supervisara en el aula. ¡Ay! Que la muy vieja de mierda me enseñara a ser profesor. La muy... Bueno, todo esto y más pueden encontrar en mi libro, Memorias de un perfecto pesimista. Disculpen la expresión, pero sí, todos estos capítulos, todo esto que hice recién está acá en mi libro. Este es mi primer intento. No sé si eso me hace sentir mejor o peor, pero bueno, es el primer intento. En toda mi vida nunca había hecho lo que tanto me gustaría hacer. Ay, eso suena como fracasado. Pero no soy un fracasado porque ni siquiera he hecho algo para fracasar. Ay, pero eso suena peor, ¿no? Bueno, no, peor que eso es el primer día de clase. Porque, sí, el primer día de clase es el peor. Y también lo pueden encontrar acá en mi libro. Es capítulo 10, que lo titulo El primer día de clases o el primer diente que se le cayó a la Javierita. Porque se lo saqué yo
casi me desmayo. A mí se me ocurrió darle un lollipop a la Javierita para que se dejara de llorar. Porque uno tiene que ser el hijito pascuero de todo, de todos. Y el Esteban, el pendejo de mierda, de puro envidioso, se sacó uno, el muy huevón. No, es que esos niñitos tienen unas carencias afectivas heavy. Es que, heavy. Imagínate que a mí se me ocurrió quedarme con el Milenko hasta las 9 porque no lo venían a buscar. Y él me dice, ay, pero tío, si yo ya estoy acostumbrado, los cabros de la Pobla me tienen respeto. ¿Respeto? A un niñito de 5 años. ¿Le tenían respeto? Concha su madre. Estamos cagados. Definitivamente el primer día de clase es el peor, porque ahí es cuando uno se da cuenta de la realidad de los niños y del futuro que viene. Yo ahí entré a la sala y me preguntaron mi nombre. Alfonsino, respondí. Ay, tío, yo me llamo Daddy Yankee. Daddy Yankee. Yo miré a Daddy a los ojos y a través de su mirada me vi. Yo me encontré reflejado en el Daddy y sentí que Daddy Yankee y yo teníamos algo en común. Reconocerme en el Daddy Yankee es fuerte. Cuando miro a los estudiantes, claro, las marchas, la revolución pingüina, pero cuando miro a los míos, por ejemplo, la Pasita es la niña con síndrome de Down. Yo me pregunto, ¿qué derechos va a reclamar ella? ¿Qué va a lograr cambiar? Después me respondo, al menos la Pasita es la Pasita, se entiende. Pero ¿y el Daddy Yankee, con ese nombre, dónde va a llegar? Entonces ahí es cuando a mí se me pudre la vida, día a día, y uno trata de darles lo mejor, pero si los cabros mismos no son tontos, ellos mismos me dicen, tío, no se esfuerce conmigo si voy a terminar repartiendo el vasco. Ser profesor es un trabajo de mierda, con colegas de mierda, con respeto, compañeros, pero ¿compañero vendrá de colegio? O sea, ¿el colega? Bueno, da lo mismo en realidad, porque a nadie le importa. A nadie le importa que hayan colegios de mierda. A nadie le importa que esté lleno de institutos de mierda, de universidades de mierda. A nadie le importa. Y es por esto mismo que hay profesionales de mierda, hay trabajos de mierda, hay vidas de mierda. Lo saben, weón. Y a nadie le importa. Y nadie hace nada con su madre, weón. Eso es lo que me impacta a mí, como que me violenta. Es terrible. Yo antes no era así. Yo todavía creía en el poder de la educación y en su poder de transformar el mundo. De hecho, cuando era chico y estudiaba los libros de historia, me obsesioné con eso de gobernar es educar, gobernar es educar. Yo me creía Pedro Aguirre Cerda. Todos los días me disfrazaba de Pedro Aguirre Cerda. Sí, hasta para Halloween iba disfrazado de Pedro Aguirre Cerda. Escribí un cuento surrealista sobre la resurrección de Pedro Aguirre Cerda. Y me citaron el apoderado. ¿Por qué? Porque el colegio era católico y solo Jesús podía resucitar. ¡Ja! Me enojé. Le dije que era mi novela, mi historia y que no le iba a cambiar. ¡Toma, cachito de goma! Y me expulsaron del colegio. Ahora que lo pienso, bien fácil la weá, porque el pendejo jode y le cancelan la matrícula. El pendejo así va de colegio en colegio hasta salir de cuarto medio. El pendejo nunca hizo amigos, nunca fue feliz y cada cambio de colegio le hacía más daño al pendejo, y sobre todo si el pendejo tiene un nombre feo y llano. Sobre todo si el pendejo es medio feo y llano.
Ya, yo no sé si quiero ser novelista, la verdad. Tampoco sé por qué estoy acá. No sé si quiero ser poeta o me gustaría que escribieran una novela, o sea, yo escribir una novela, o, o que se hiciera una novela de mi vida. Pero bueno, sé que en términos dramáticos y literarios carezco de ese, no sé, conflicto, de esa acción. Y ella me dice que yo soy más existencial. Y es verdad, la existencia ya es suficiente conflicto para mí. O sea, que tenemos, en este caso, además, un conflicto dramático sobre el mismo hecho del conflicto. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si mi conflicto es existencial, ¿no bastaría con el hecho de existir para que ya haya un conflicto? Y bueno, sí, y con esto ya estoy terminando, chicos. Es cruel ser profesor. Es cruel mentirle a todos esos niños que poco tienen de inocente, diciéndoles que van a hacer algo cuando grande. Porque al final uno sabe que la vida, este sistema, los va a consumir igual. Yo veo ahí que, no sé, la Javierita va a ser la vieja de la sopaipilla. Y sí, a la Jocelyn puede ser que le vaya mejor. Si sale rica, la niñita, el jefe se la va a follar y le va a regalar un Dolce & Gabbana Light Blue. Pero, con la cara que tiene, por supuesto no podemos esperar mucho de Esteban, el envidioso. Ese niño va a caer en el Sename en 2 años. Su mejor amigo, el Milenko, va a ser su putita y cuando lo maten los de la otra pandilla, Esteban, el envidioso, le va a regalar un funeral a los choros y va a tirar palazos en su honor. Y de ese mismo grupito, Miguel Anthony, quizás va a terminar de preparador físico en un Pacific Club, en un Energy, no sé, cualquier gimnasio, mirando los culos, tratando de tirarse alguno, cualquier culo. El José quiere ser bailarín, pero a él ni cagando lo van a dejar. Entonces el José va a tener que sacarse la chucha toda su vida para ser ingeniero. La almendra. Es tan bonita esa niñita. Yo ruego a Dios que sea iluminada o algo y pueda hacer algo mejor. Pero su amiga, la Camilita, esa niña ya está mal. Si con la edad que tiene le anda agarrando el paquete a los niñitos. Y no digo que esté mal, solo que después esa niñita va a quedar embarazada una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y va a parir vivo al mundo como, no sé, como quien se cambia de calzones. Entonces, su mayor aspiración va a ser vestir a todo el equipo de fútbol con Adidas. El Daddy quiere ser doctor. Todos podrían haber tenido un futuro mejor. Todos podrían tener un futuro mejor. Si con uno que sea algo, yo me doy por pagado. Y puedo creer que de algo sirvió que fuera profesor y que los sueños que uno tiene son más que sueños o más que fantasmas que te recuerdan que no fuiste nada. Porque cuando plantaste un árbol se te secó, o cuando escribiste un libro no pudiste, o bueno, ¿para qué vamos a hablar de hijos si yo soy gay, pues, weón? Pero, como dice mi querido y gran Martin Luther King,
Si supiera que el mundo acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Pero, como parafrasea Alfonsino Castillo, Benoit, si supiera que el mundo acaba mañana, yo hoy todavía educaría a un niño. Muchas gracias. Bueno, todo esto era una actuación. Tenía miedo que no. Muy bien. Pero no eres Alfonsino. ¿Ah? No eres Alfonsino. No, soy Alfonsino. Soy actor. Eso esperamos todos. Tienen esta cuestión del... Yo doy muchas gracias. Otro aplauso mientras tanto. Yo quiero agradecer tanto el convite que hizo Carlos cuando supo que a mí se me ocurría escribir poesía, cuando lo que yo en realidad hago es trabajar en evaluación, en currículum y eso. Y entonces, ¿de dónde sale una poesía en educación y sobre profesores? Y lo primero que les quiero contar antes de leer un par de cosas que malamente escrito, es que es casi imposible en educación no encontrarse sobre todo con la poesía dando vueltas. Y si uno se pone a escuchar a los niños, a las niñas, a los colegas y a las colegas y a todos por ahí, si uno se pone a escuchar en serio y de verdad, uno se encuentra con expresiones, con acciones que son poéticas, con una fuerte carga poética y también lírica, para decirlo así. Lo que les quiero leer tiene un origen súper fome, que cuando yo estaba haciendo la tesis del doctorado, entrevisté a una gran cantidad de profesoras y veía videos de sus reuniones y mientras ellas hablaban, yo veía que la poesía se les iba cayendo en la boca, así decían, bueno, esto tengo que copiar. Y así como el colega aquí copiaba ideas que se le ocurrían, las ideas no eran mías, eran de otras personas que yo las mezclaba con un poco de lo que a mí me había tocado vivir y entonces aparece esta... esto de acá. Un día después de la ducha, yo seguía pensando que tenía agua en los ojos y la presbicia. Y entonces, esto que se parece un poco a la vida mía, también pero, originalmente es la vida de otras profesoras y otros profesores. Y esto se llama Profesor en Potencia. Nací 3 meses prematuro, siempre el último de la clase, el último en correr a campo traviesa, el último en entender. Y entonces me mandaron al psicólogo. Esto es raro, mamá. El niño brillante pero lentito, no espere mucho de él. Nunca aprendí a hacerle la corriente a la escuela. Den esta pastilla 2 veces al día, al menos no va a molestar. Y entonces yo jugaba con el hilo de mis botones y atrapaba moscas en el aire, después estudiaba seriamente la falta de patrón de su vuelo. Con mis bolsillos llenos de piedritas, de fósforos quemados, de elásticos de billetes, bolitas de tantos colores. Y recordaba secuencias de números inútiles, de verbos irregulares que se convirtieron en una pasión. No había forma, sin embargo, de que me quedara sentado 5 minutos seguidos. Y fue la hora del profesor jefe. Mamá, este niño me está volviendo loco. Le explico 20 veces lo mismo y no entiende. Si fuera más dócil, las cosas serían más fáciles. No se preocupe, mamá. Él no va a repetir porque usted trabaja duro y porque yo soy buena persona.
pasé todos los cursos, conociendo toda esa información inútil que me hacía feliz. ¿Quién era el Barón Pierre de Coubertin? ¿En qué año Pepino el Breve fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Y qué es lo que hizo antes de morir? Yo sabía. Y volé más alto de lo que esperaban, con un 4 en cada prueba, porque con un 4 uno pasa el curso, y con un 7 en sentir que era diferente y que podía. Y ahora de viejo pienso, pocas personas han sabido llenar con el mundo entero una mochila. Muchas gracias por lo gracias. Y ahí está la pregunta tremenda, ¿qué hay que hacer para ser profesor en la vida? ¿Qué hay que hacer para creer que uno, a pesar de que no ha... Estoy pensando, digo en uno, pero son todos los profesores que están aquí encima mío, 30 años trabajando en esta cuestión. Y he escuchado tantas veces esta historia. Hay que ser el mejor del curso para ser profesor. O quizás hay que deslumbrarse con la presencia del saber, del conocimiento y no tener miedo a acercarse. Y yo creo que muchos profesores, buenas profesoras, se han acercado sin miedo al fuego. Y ese fuego los ha quemado también un poquito, se han vuelto un poco locos también. Y a lo mejor algo de eso es lo que la gente ha llamado la vocación, que así se llama este segundo poemita que les quiero leer. Hay un tema con la vocación, porque todo el mundo piensa que vocación para cura, ¿no? Pero en realidad la vocación es el llamado. Hay un llamado que uno siente y no deja de sentir. Y tiene que ver eso con lo que voy a leer. Ninguna voz de lo alto me llamó para indicarme lo que tenía que hacer, ni a los 20 años ni a los 50. Yo francamente no quería. ¿Y quién iba a pensar que esto iba a ser mi vida? Eso sí, una voz de lo profundo me sigue diciendo que esto no puedo no enfrentarlo y que cada día tengo que mirar mi cara en la mañana y reconocer que yo soy profesor. Por años me estuve escapando del miedo de enfrentarme a ese monstruo de 40 cabezas, 6 veces al día, que a cada cambio de hora iba a tener que cambiarme de camisa, tanto transpirar, haciendo las mismas clases que repetiría año tras año. Pero mi vocación me cayó finalmente y hasta el día de hoy como una teja en la cabeza, hasta la médula. Soy profesor, nada que hacer. Se me aparece dentro de los pilares del patio de la escuela Miguel, Soledad, Andrea y Bruno, que de soslayo me miran con una sonrisa y sin querer me dicen: usted es profesor, no se lo olvide, usted es de acá. ¿Qué apostolado yo he hecho cuarto? Mi vocación es pasión, que no es poca cosa en estos tiempos. Con la alegría del que sabe que lo bueno viene justo después del saludo de cada mañana. Hay una cuestión tremenda que los profesores sentimos cuando nos viene alguien a capacitar, que no y entonces esta es una experiencia de capacitación. Mis colegas, celulares en mano, en tecleo incesante, mientras este señor del ministerio, la universidad, no lo sé aún, habla escupiendo su saliva hacia nosotros, la audiencia oscurecida. Mejor me pongo a corregir pruebas mañana. Y así como la vocación y el saber dónde está parado es tan tremendo, también está la otra parte, que es prima hermana de lo que acabamos de ver en esta obra de teatro. Y esto se llama negación. Yo no soy como ellos. Ellos no quieren aprender. Ellos no son como yo. Sus apoderados me conocen desde que yo era niño. Yo fui a la universidad. Yo tenía fuerza de voluntad. La Sole, la mamá del Kevin de mi curso, fue mi polola cuando teníamos 16. Yo no soy como ellos, no los conozco. Son pobres y huelen el olor de la pobreza.
Escuchen cómo hablan, su pronunciación. Jugaban juntos a la pelota. Su piel es oscura, tiene el olor del hambre, no como yo que me dice a mí mismo, no los conozco. Algunos de los papás de este curso fueron mis compañeros de curso hace 20 años. Ellos no me merecen. Nunca quise ser como ellos. Todavía son oficinas. No los conozco. Mientras pensaba esto, un gallo cantó. Y yo digo, y dos cositas más, porque la perspectiva, uno es profesor y en la idea de la subjetividad, siendo profesor, y uno estando en la sala de clase, uno se acuerda de que uno fue estudiante, que uno fue alumno, que uno fue potrillo, y entonces hay una pequeña serie dentro de este librito que yo espero poder publicar a la brevedad posible. Cómo la poesía se encuentra en los lugares menos hospitalarios posibles. Yo estaba esperando que me atendiera el director de un liceo en Estación Central y veo que el inspector general le grita a un crío adolescente de 15 años, deschavetado, así desguayangado. Le gritó eso: ni para la pala sirve. Esto es súper violenta. Entonces yo decía que eso era como la contrapoesía. Y entonces esto se llama inspector general y entre paréntesis mal diagnóstico. Ni para la pala sirve, me decía mientras clavaba en mi pupila su pupila azul. Bueno, la pala no servía. Y básquetbol, con esto termino. Y estas son experiencias de estudiantes. 1, 2, 3, rechazo, lance el balón. Otra vez fallé. Al fondo de la fila, a ver si la próxima la achunto. 1, 2, 3, rechazo, lance el balón. No hay caso, esto no es para mí. Hola. Buenas tardes, gracias por venir. Yo voy a poder contar un poco sobre la experiencia, el vínculo entre el electivo artístico, mi experiencia previa con el arte y cómo se fue gestionando el proyecto del Foro del Arte. Partiendo desde mi experiencia previa, que fue la escolar, totalmente la asignatura de arte, con muchos años de la escolarización, siempre me gustó, pero sentí una disconformidad con ella. Yo creo que fueron muchos factores que influyeron. Uno que era el poco tiempo que se le destinaba a esta área. Como sabemos, las programaciones curriculares dan más énfasis a la matemática, al lenguaje, a la ciencia, y a lo último, las menores horas son a la arte y a la educación física. También evidencié la precarización de la escuela, en la falta de espacios, en la falta de materiales y herramientas que impedían el poder explorar y conocer diferentes técnicas dentro del arte. Además, dentro del conocer compañeros, compañeras y conversar, siempre existía esa desmotivación o ese desgano, esa frustración de no querer participar, no sentirse parte de esta clase porque no teníamos el talento. Yo creo que esto mismo ha pasado por muchos años en el colegio y que se ha llevado a una exclusión de muchos estudiantes, que esta exclusión conlleva a que no se les permita hacer ni expresar arte en este caso en el colegio. Por otro lado, está la experiencia dentro del taller del electivo artístico que ingresé este año dentro de la carrera de pedagogía, y por este mismo gusto y curiosidad decidí ingresar.
con muchas curiosidades, preguntas, si es que esta dinámica sería muy parecida a la del colegio, si la exclusión seguiría o no, mucha incertidumbre. Pero al llegar me di cuenta que se dio un ambiente, una dinámica única, porque nos reflexionamos específicamente entre pedagogía y arte, cosa que yo creo que no hubiera pasado si hubiera sido otro contexto donde no hubiera sido no estudiantes de pedagogía, sino, no sé, ingenieros viendo arte. Yo creo que se dan otras dinámicas, otras conversaciones. Y partiendo dentro ya de la experiencia así dentro del taller, yo creo que muchos se dieron cuenta que al principio éramos todos muy tímidos, con esa mismo del colegio que viene de esa exclusión de no tengo el talento para expresar arte. Entonces con timidez fuimos haciendo los trabajos, opinando, un poco reflexionando sobre las otras temáticas, reflexionando, posicionándose dentro de una proyección en el quehacer pedagógico, en el aula y en relación al arte y a los niños y a las niñas. Entonces de a poco fuimos involucrándonos, empoderándonos de nuestro propio hacer arte, tanto individualmente y como colectivo. Ese trabajo colectivo fueron conversaciones, proyecciones, discusiones, fueron procesos ricos de aprendizaje. Ya en la organización un poco del foro en sí, cómo llegamos a esta vinculación biestamental, porque se supone que esto es como un proyecto de profesores, es que dentro de la organización partió de la iniciativa del profe Carlos, que impartía el curso de Imaginario de la Infancia, que tiene relación a la filosofía y la infancia, y con el profesor Marcelo Espinosa, que era el profesor del electivo artístico. Desde ello surgió la idea de participar de una metodología colaborativa en donde tanto estudiantes como profesores pudimos proponer, discutir, cambiar cosas y al final organizar las diferentes partes de este proyecto. Nosotros, a Bruno Villegas, que es el compañero de arte, y Marcelo Espinosa y yo trabajamos en la instalación que estaba en la sala Ana Cortés. Para los que ya fueron a verla, ahora le hará un poquito más de sentido quizás, y para los que no, les invito a que vayan a verla. Pensamos esta instalación en el sentido de todos los trabajos que habíamos realizado durante el taller artístico, en donde habían dibujos libres semanales y además una creación final de un cuento. Y este cuento fue un material tanto pedagógico como artístico que creamos individualmente y con temáticas propias. Además quisimos cómo organizar esta instalación que englobara tanto el arte, la escuela, nuestro trabajo propio, porque además es importante destacar que todos los trabajos que hicimos durante el taller del electivo nunca fueron pensados para que terminaran dentro de un proyecto final o dentro de la instalación en sí, sino fueron otros procesos. Por eso igual es importante, yo creo, que valoremos los procesos que se dan dentro de los espacios creativos, porque quizá, como pasa muchas veces en las escuelas, se evalúa solamente el producto final, y como público que quizá no tuvo la experiencia de poder hacer dentro del taller, es solamente esa instalación. Pero sin embargo, para nosotros es importante poder reconocer y quizás replantear y pensar qué conlleva todo ese proceso artístico, que hay diferentes relaciones, diferentes aprendizajes, hay una vinculación entre como individuo, entorno, realidad, tu contexto histórico, qué te está pasando, qué le pasa al otro, trabajos grupales, infinitos de relaciones que quizás no se evidencian, no están explícitos dentro del proyecto final que fue la instalación. También pensar dentro ya
hablando en el ámbito de la escuela, que el arte, ¿qué rol está cumpliendo el arte en la escuela? Yo creo que es una pregunta importante a reflexionar y las dejo para que piensen y quizás después conversarlo. Y además que los niños y las niñas al hacer arte toman protagonismo de su propio hacer. Y ese su propio hacer es donde ellos deciden, piensan creativamente, reflexionan, cambian cosas, deciden, esto lo voy a hacer, este color no voy a usar. Y toman conciencia del espacio que están ocupando, porque están transformando un espacio, un material, y al mismo tiempo hay una conciencia del tiempo, ya que hay una detención del tiempo al poder hacer una creación artística. Y por último, yo creo que el arte debería ser transversal a varias disciplinas, como dentro de lo pedagógico, el arte debería ser transdisciplinar, puesto que lo podemos vincular con ciencias sociales, con filosofía, como esto igual es la idea del proyecto, porque vinculamos filosofía, arte, teatro, y como poder ir trabajándolo, integrándolo de manera como más integral. Entonces yo creo que es importante un poco cuestionarse y reflexionar en torno a eso y qué vamos a hacer en nuestro futuro, así, en el quehacer, en el aula, cómo lo vamos a llevar con los niños y las niñas, el arte. Eso. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecerle a los organizadores que me hayan invitado, sobre todo porque esta es la primera vez en el que dos Carlos Osa están en una misma mesa. Doble de cuerpo se llama la película. También es grato el hecho de estar en una especie de performance más que en una mesa académica tradicional, en la que las postas discursivas se van ofreciendo en la medida en que uno termina y el otro entra y nadie se escucha. Cada uno quiere esos 15 minutos para decir lo que tiene que decir, y como el colega recibe su llamado telefónico y sale corriendo porque tiene que ir a otra clase, tiene que atender alguna situación con los apoderados, en el caso de aquellos que trabajan en los ciclos básicos o medios, o tiene que resolver los problemas administrativos propios de su actividad en pregrado o posgrado. Son condiciones y circunstancias. Pero fuera de eso, yo quisiera referirme a dos cuestiones que están directamente vinculadas con algo que aquí se ha sintomatizado. Uno es esta especie de sentimiento descorazonado, esta especie de arrepentimiento profesional que estamos sintiendo por el hecho de que pareciera que como nunca en la sociedad neoliberal el régimen de la pedagogía ha caído en una especie de vacío. Y esto no tiene que ver directamente con las condiciones de la pedagogía, tiene que ver con la forma en cómo se le ha arrebatado y se le ha expropiado a la pedagogía el discurso del futuro. Y por tanto, se le obliga fundamentalmente a administrar una creencia. La creencia de la competencia, del resultado, del indicador y finalmente del porcentaje. Esa es una primera cuestión que hay que tener en cuenta, porque no se trata del fracaso de lo pedagógico. Se trata de una redefinición política del modelo educativo en función de un sujeto curricular que se espera que efectivamente se convierta en una pieza productiva. Y las piezas productivas no toman iniciativas, sino que fundamentalmente son insertadas en una máquina de trabajo. Lo que se le está pidiendo a la educación es que piense la sociedad como si fuera una estructura de trabajo.
Y eso entonces obliga a que los principales mediadores entre el tiempo de la vida y el tiempo de la producción, que son las profesoras y los profesores, se tengan que hacer ingratamente cargo de esta tarea. Pero eso también es responsabilidad de la ausencia de una teoría pedagógica que piense efectivamente lo que significa educar en la sociedad neoliberal. Creo que pasamos demasiado tiempo moralizando el conflicto en vez de tratar de entenderlo y comprender las implicancias que tiene. Y por otro lado, la segunda cuestión, y que está directamente ligada con el contenido de este foro, es que hay que también desplazar esta idea de que el arte en la educación es experiencia. El arte en la educación no es experiencia. La experiencia es parte de ese proceso. Tampoco se trata del arte en la educación, se trata de la educación artística, que consiste en un proceso de comprensión de la realidad, no para interpretarla solamente, sino para darle sentido. El resultado de eso entonces implica que hoy día se habla mucho a nivel internacional de la importancia que tendría en superar cierto currículum ilustrado, fordista, lineal, estandarizado, gracias a que se incorpora al currículum la noción de creatividad, que además está diseñada sobre la base de la lógica del emprendimiento y la innovación. Y por tanto, lo que se pide es un tipo de creatividad funcional a un tipo de currículum del cual el principal sujeto funcionalizado es el propio profesor y profesora. Entonces, ¿cuál es el problema? Que todos nos quejamos del currículum, pero no analizamos la lógica política que hay en él. Todos nos quejamos de los elementos administrativos y funcionarios que exigen, pero no entendemos que hay una visión del mundo, que hay una construcción de realidad. Y por tanto, cualquier ejercicio crítico, ya que hoy día pareciera que es lo que se espera que la pedagogía sea, una pedagogía crítica, tiene que pasar por revisar también el modo en cómo nosotros mismos justificamos ese orden pedagógico por sustraernos de la discusión pública sobre el significado del currículum. Lo vemos solamente como un medio para hacer clases, como ocurre por ejemplo con las didácticas, que la han convertido en un listado de ejercicios y le hemos arrebatado completamente el valor formativo que tiene. Entonces aquí hay cuestiones que tienen que ver con la formación de las profesoras y de los profesores, que no son solo responsabilidad y problema del sistema, que ya tiene claro el tipo de modelo formativo que quiere. Lo tiene muy claro y usa justamente de determinados imaginarios pedagógicos para poder implementarlo. Por otro lado, es necesario efectivamente entender que la pedagogía y el arte tienen algo en común, algo que les permite juntarse no solamente en un espacio específico como la sala de clases, sino que en el conjunto del universo de la educación y del arte, que ambos en el fondo siguen un mismo propósito, la emancipación. Solo que hay que entender el carácter de esa emancipación cuando tú estás conversando y trabajando con alguien que tiene 6 años, cuando tiene 10 años, cuando tiene 15 años o cuando tiene 23 años. Tiene que ver básicamente con comprender que siempre la educación es situada, como el arte contemporáneo, por ejemplo. Y en esa perspectiva, entonces, lo que está en juego es una memoria pedagógica que, más que trabajar con los contenidos curriculares, trabaja con los relatos de la sociedad. Esos relatos de la sociedad están impregnados en todos nosotros. Son memorias y estrategias vivas de pensamiento, también de creatividad y también de sentimiento. Por eso es que la educación artística no puede ser entendida solo como una experiencia, porque lo que en ella hay es también un proceso de transformación de la percepción en memoria, de la memoria en conocimiento y del conocimiento, cuando las condiciones lo permiten, en creación. El proceso es ese. Por ende, el resultado no es más que la síntesis de ese trabajo. Así entonces uno podría decir que tenemos un desafío, más allá del perfecto pesimismo. Tenemos un desafío que es el otro, el de ser perfectamente pesimistas en torno
a que debemos hacer fracasar el currículum neoliberal. En eso tenemos que ser perfectamente pesimistas. Hacer fracasar el currículum neoliberal significa restituir, aunque sea poéticamente, la ilusión emancipadora en la educación. Sin un mito, los profesores y las profesoras se vuelven efectivamente, como nos mostraba Alfonsino, nos volvemos alfonsinas y alfonsinos. Vivimos estridentemente acusando al mundo justamente de un fracaso estructural que se ha colocado en la totalidad de nuestra imaginación. Entonces llenan nuestra imaginación de fracaso, llenan nuestra imaginación de imposibilidad. Y ahí entonces uno dice, bueno, la pedagogía es imaginación, el arte es imaginación. Entonces, ¿cómo revertir esa señal aparentemente frustrante en la que las cifras son bastante elocuentes? El 40% de los profesionales pedagógicos se retira de la profesión pasados los 6 años. Entonces, no es que los profesores abandonen a los estudiantes, es que la sociedad empieza a abandonar su propio mito educativo. Entonces aquí hay un problema que es más que solamente la pura circunstancia existencial, la triste vida del profesor con sus 48 horas semanales, como pensaba Nicolás Parra. Es también una manera de organizar la experiencia educativa. Y entonces ahí, hoy, el profesor y la profesora no son solo un agente más de trabajo. Trabajan con 3 cuestiones que son tremendamente delicadas, que están en la base de toda la existencia humana. Trabajan con los sentimientos, trabajan con los pensamientos, trabajan con las voluntades. No todos trabajan con pensamientos, sentimientos y voluntades. Por tanto, esta sigue siendo una profesión que te desafía a que tú no puedes renunciar a tus pensamientos, a tus voluntades, a tus sentimientos, porque no son tuyos. Los tienes que compartir, los tienes que vivir con los otros para que tengan significado. Uno no solamente enseña, ya lo sabemos, es de alguna manera combinado a aprender cuando los otros dudan de tu palabra o cuando los otros preguntan qué significa tu palabra. Entonces, el docente, la docente, no lleva solamente una palabra curricularmente normada, también tiene que llevar una palabra indisciplinadamente normada. Es decir, tiene que herir al currículum para que el currículum pueda imaginar lo otro que no es. Por eso que la cuestión del currículum hoy día no la podemos ver solamente como un objeto técnico. Y la planificación tampoco la podemos ver solamente como una pesadilla funcionaria. No, tenemos que entender que esos son instrumentos de dominación. Y como son instrumentos de dominación, no basta con tirarlos al tacho de la basura. Hay que comprender cómo dominan para revertir su lógica. Y eso significa entonces que el profesor o la profesora no pueden ser solamente ejecutores. Tienen que ser intelectuales históricos de la construcción pedagógica. La actividad pedagógica es una actividad intelectual, no en el sentido enciclopédico, sino en el sentido constructivo de darle a la realidad más sentido del que tiene. El profesor o la profesora hace aparecer el mundo, no solamente lo explica. Le da a ese mundo que aparece una posibilidad, no solamente lo define. Por eso que estar delante de 40, 30 o 15 personas que te miran durante 1 hora y media, no solamente lo que podríamos llamar una escena, es construir realidad. Cuando el profesor o la profesora entra a la sala de clase, entra a construir una realidad, como sea. Uno no puede abandonar esas ideas, porque si abandona esas ideas, solamente entra a hacer clases. Y hay mucha gente haciendo clases, pero hay muy poca gente entrando a las salas a hacer mundo. No pueden ser los profesores que entren a hacer clases. Los profesores no, las profesoras no hacemos clases, hacemos mundo. Y mientras creamos en eso, va a haber una gran diferencia
en lo que pueda ocurrir cuando uno cierra la puerta. Porque sí importa cuando uno cierra la puerta. Sí importa cuando dice buenos días y te contesta. ¿No? Y sí importa cuando dicen, profesor, profesora, ¿puedo hacer una pregunta? Porque en medio del cementerio que es este país, que alguien se atreva a levantar la mano para decir, ¿puedo hacer una pregunta? Significa que valió la pena. Siempre vale la pena cerrar la puerta y estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora sí puedo agradecerle al equipo. Esto, la verdad es que funcionó bastante bien, ¿no? Muy experimental. Funcionaron en base a equipos que tenían un cronograma paralelo. O sea, hay un equipo, digamos, de panel, hubo un equipo que trabajó en la parte visual, Sofía, Marcelo, Bruno, en teatro, les doy las gracias públicas, Gaby, Manu, Carmen, a nivel de gestión estuvo Bárbara, Paulina también, y obviamente toda la corte 2018, digamos, que generosamente prestó sus cuentos para poder hacer la integración visual, y todos los panelistas. Le agradezco harto que hay un riesgo, ¿no?, de subirse a una mesa de estas características, ¿no? Carlos da las gracias por la escena de performance, pero la mayoría de los profesores tienen terror, ¿no? Una cosa muy poco universitaria, y además esto de migrar de una universidad a otra, también uno creería que esto es lo común, y la verdad es que es lo más extraño, ¿no? La universidad usualmente hace las actividades para sí misma, además compartiría. Y además, ¿no?, se pierde el punto de la acreditación, porque si hacemos esta actividad acá, el punto de acreditación va para la UNCE y nosotros no podemos usar el punto de cuando tenemos que acreditarnos allá. O sea, imagínense, digamos, los dementes, ¿no? ¿Cómo se les ocurre hacer esta cuestión? Están locos, ¿no? Están derrochando. Bueno, tenemos un tiempo para. Creo que el tiempo es importante, ¿no?, que podamos hacer un conversatorio. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, quiera conversar con la mesa, con algún panelista. Para calentar el motor, ¿no? Hoy vi en el Mercurio, no sé, seguramente lo vio, me está dando vuelta en el Facebook. Aparece la Lili Pérez. Pues, actriz, o sea, aparece como actriz. La Lili Pérez en una obra que se llama Monólogos de la Vagina, con un gran título, ¿no? Dice: el teatro no es político. El teatro, defendiendo el teatro como una forma de expresión, ¿no? Y dice grande, ¿no? Entonces, el teatro efectivo no es político. Lo dicen, no lo dicen. Bueno, está en el Mercurio, así gigante. Una cuestión muy increíble. Yo le haría una pregunta, digamos, en relación a lo último que terminó diciendo el Carlos Rosa. El segundo, ¿qué es el arte? ¿No? O sea, o sea, en el contexto, yo sé que es una pregunta imposible, ¿no? Pero en el contexto de esta búsqueda, ¿no?, de escapar a la lógica productivista, por medio de esta búsqueda del significado, construcción del mundo, ¿no? Es bien complejo plantear eso al mismo tiempo que en la escuela sigue existiendo una caricatura, ¿no?, como dice arte, talleres de arte, ¿no? Vamos a hacer teatro, un taller de teatro, ¿no? Entonces, claro, el teatro podría no ser político, ¿no? El mal teatro es no político. El mal teatro, claro. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo instalar este teatro que parece ser como una especie de reconstrucción perceptiva del mundo, ¿no?, política, una práctica epistemológica, estando ya instalada en la escuela la lógica del arte como un bloque, ¿no? Un bloque, o sea, se va a hacer arte, son cursos de danza, el curso de danza, el taller, o el curso de pintura, ¿no? Entonces,
Bueno, les tiro la pelota a ver quién quita el nombre. Yo lo plantearía al revés. Yo creo que no es una definición sobre el arte lo que más importa, sino más bien estudiar cómo históricamente se instalan lineamientos y modelos de formación que hoy día están en Chile muy vinculados con fenómenos de revisionismo histórico, entre los cuales ciertos grupos políticos, empresariales, militares, quieren modificar justamente la versión de los últimos 45 años, y para ello descubren que el campo de la educación es tremendamente fértil para reestructurar los detalles de la memoria. Y por eso es que efectivamente les resulta tan peligrosa la educación pública, no porque quieran cambiar algo, es porque de ellos no saben algo. Y eso que no saben es lo que en el fondo sigue siendo ese potencial abierto a la capacidad reflexiva, a la discusión colectiva, porque piensen que vivimos en sociedades altamente individualizadas, personificadas y a su vez fragmentadas. Son pocas las actividades humanas que todavía desarrollan interacción en un mundo donde estamos dominantemente marcados por la interactividad. La interactividad no es interacción. La interactividad es una relación mediada por máquinas. La interacción es una actividad donde la necesidad humana de comunicar hace del lenguaje algo opaco, extraño, y siempre debe ser descifrado, comprendido, porque el otro nunca es comprensible. Necesito tolerarlo, imaginarlo, aceptarlo. No quiere decir que piense igual que él para poder comprenderlo. Entonces aquí hay una ficción, la ficción de que la interactividad resuelve el conflicto de la comunicación, porque nos permite que mediante básicamente el cruce con los instrumentos todo se vuelve prístino, transparente, claro. Y entonces así también se hace clara, transparente la educación. La interacción humana es sumamente compleja. Y como es compleja, está continuamente desafiándonos respecto a nuestra capacidad para interpretar. Entonces, en ese plano, yo diría que lo que define la educación estética en el ámbito pedagógico, más que la enseñanza del arte, la educación estética, es el poder interpretativo, tener poder para interpretar. Si el profesor y la profesora no tienen cómo interpretar, no puede esperar que los estudiantes y las estudiantes con los que trabaja interpreten. Ahí aparece lo que podríamos llamar las comunidades dialogantes, aparece la condición dialógica de la que habló tantas veces Pablo Freire. El otro tiene que interpretar también. Si yo no lo dejo interpretar, entonces tampoco funciona. Pero se dan cuenta que eso es como el teatro. Estar dentro de una sala de clase es como el teatro. Yo tengo que representar una elección, tengo que representar un corifeo, tengo que representar a Loicos, es decir, al pueblo que le pide justamente a la máscara, la persona, que le diga entonces los destinos de la ciudad. Cada vez que nosotros entramos a la sala de clase, de alguna manera, estamos como la máscara, la persona, diciéndole a Loicos, estos son los posibles destinos de la ciudad. Pero eso es algo que se interpreta. Lo que nos está pidiendo ahora el sistema es que usemos la educación artística como una forma de disciplinamiento emotivo. Y entonces uno puede encontrar un número más o menos caracterizado de conceptos sobre educación artística, que los pueden revisar en el currículum y en las bases curriculares. La orientación artística como autocontrol emotivo, es decir, un enfoque psicologista de esto, como terapia, regulación y al mismo tiempo sanación del conflicto, o bien como tecnología aplicada. Las tarjetas para el Día de la Madre, la lámpara hecha con material reciclable o el pesebre para Navidad, porque en algunas partes la educación artística es eso, pesebre para Navidad. Pero la educación artística hoy día es tremendamente compleja, es decir, el nivel de saberes, el nivel de interacciones, el nivel de provocaciones, el nivel de conflictividad que tiene que manejar el profesor que enseña arte, están en el mismo plano de abstracción,
de provocación, de didáctica, que el que tiene que hacer una clase de matemáticas, de física, de lenguaje o de ciencias naturales. ¿Por qué? Porque hoy día justamente el propio modelo lo que ha planteado es que la educación artística es una forma, mejor dicho, es un tercer sistema de aprendizaje significativo. Porque en buena medida, si ustedes lo piensan bien, nuestra relación con la modernidad es una relación que se basa en la decodificación simbólica. Somos la sociedad más compleja en ese sentido. Prácticamente todo nuestro intercambio es abstracto, pero a su vez construido en fórmulas y en representaciones. Entonces, hoy día lo estético en la educación es capital para entender un poco el carácter de esta misma sociedad. Formar estéticamente a un profesor no es fácil, para nada. Por eso es tan desafiante. Y en ese sentido, el artista pedagogo y el pedagogo artista se han ido volviendo con el tiempo cruciales al proceso formativo. Porque para reflexionar sobre el proceso creativo, esta palabrita mágica que se usa para todo, como casi una bolsa de supermercado, se echa de todo, el proceso creativo. Parece que decir proceso creativo ya no queda totalmente de alguna manera fundado por él. No, pero el proceso creativo, en buena medida en educación, es tomar decisiones. Uno tiene que tener la capacidad de tomar decisiones. El proceso creativo no es mágico, no es algo que te ocurre entre el esternón y el esófago, como un volcán que sale hacia afuera. No, el proceso creativo son tomas de decisiones. Decisiones sobre las imágenes, sobre los sonidos, sobre los cuerpos, sobre los tiempos, sobre los espacios, cómo van a interactuar, qué nivel de narratividad van a tener, cómo interrumpir, porque vaya que son importantes los silencios. Y a su vez, cómo hacer aparecer, porque el espacio de lo invisible es también extremadamente dramático y poderoso. Entonces uno está todo el tiempo tomando decisiones. Entonces yo diría que la actividad pedagógica, y particularmente cuando uno la piensa desde el punto de vista artístico, no lo olviden, nos obliga a que cuando cerramos la puerta, estamos todo el tiempo tomando decisiones. Decisiones que a veces pueden ser tremendamente asertivas. Y uno diría, ese día estaba inspirado, y fue el día que fueron 3 estudiantes. Y otro día dice, qué mala la clase que hice, ¿cómo puedo ser tan fome? O sea, hasta yo mismo me dormí. Y estaba llena la sala de clase. Y uno termina y dice, profe, me gustó su clase. Porque los espacios de interpretación no coinciden, uno tiene que prestarle atención justamente a las condiciones de la interpretación. Cuando proyecta demasiado el mito de su propia enseñanza, se olvida de los otros. Entonces, la primera decisión que uno toma es estar con los otros, lo que no significa que yo soy igual a ellos ni ellos igual a mí. Como diría Bataille, en el fondo se trata de hacer aparecer un semejante, no un igual, porque eso somos semejantes. Yo creo que ahí está el núcleo, con eso termino, significativo de esto. La educación es un espacio donde conversamos los semejantes. Y en el arte, el trabajo pedagógico es hacer aparecer semejantes, porque si no, ¿con quién conversaría? Yo me quiero permitir un par de palabras y responder de la forma como me invitaron. Entonces, es súper interesante esta cuestión, porque cuando tú decías esto de tomar decisiones, detrás de las decisiones hay propósito. Y el propósito, actuar con propósito, con sentido, marca la diferencia entre un profesional y alguien que está haciendo solo la peguita. Yo creo que es tremendo. Aristóteles tiene esta definición triple, tan entretenida, y que finalmente el arte cabe casi como una unión entre lo que uno sabe, cómo se hacen las cosas y el sentido que tienen. Y el sentido, yo creo que ahí está la diferencia más fundamental. Cuando uno está parado en la sala de clase, ¿para qué está uno ahí? ¿Para qué uno está acompañando a sus críos, a sus crías? ¿Qué sentido tiene?
no es una prueba alternativa, como ya en la mañana había, si uno hace una prueba alternativa o no, es para qué la estoy haciendo y qué estoy poniendo detrás de ella. Y torcerle la nariz a un sistema que solo quiere que las pruebas alternativas sean alineadoras de gente. Esto se llama evaluación docente, ¿sí? No puede ser más dramático. ¿Me permiten leerlo? Había pasado mis 15 minutos, pero... Entonces encontré en los diarios el listado de lo que debía saber para ser un buen profesor. La misma que antes no había querido leer. Ya me habían avisado que un día alguien del nivel central del ministerio iba a golpear mi puerta y preguntarme: ¿qué tan bien se sabe la tabla periódica? ¿Puede enseñar gramática? ¿Puede calcular bien fracciones y decimales? ¿Sus niños permanecen en silencio? ¿Han tomado sus apuntes de clase? ¿Tiene sus notas puestas en el computador? Usted no toma días de licencia, ¿cierto? Usted no apoya huelgas ni paro, ¿cierto? Usted no ha entrevistado a todos sus apoderados antes de la semana 8. ¿Conoce las regulaciones ministeriales del Ministerio de Educación? Oh, querido colega, dirán, ¿es usted buen profesor que nuestro país necesita? Y yo me asusté un poco con tantas cosas que suponía eran importantes, pero no sabía cuánto. Y ahí fue donde los que saben más que yo, los más viejos, y me preguntaron: ¿cómo se llaman tus estudiantes? A ver, nómbrame a sus padres, sus abuelos. ¿Qué hacen para subsistir? Ellos me preguntaron: ¿sabes cómo viven? ¿Qué comen? ¿Tienen un huerto en su casa? ¿Cómo llegaron a este país? ¿Qué tan bien hablan nuestra lengua? ¿Fueron al colegio cuando eran niños? ¿Tus estudiantes han visto una persona muerta en la calle? ¿Han visto sangre en la calle? Me preguntaron. ¿Qué dicen tus estudiantes acerca de cómo comienza la vida? ¿Qué dicen qué es lo que pasa con el agua después que termina de llover? ¿Qué le pasa al sol de noche cuando todo está oscuro? ¿Cuáles son las teorías del mundo que tienen tus estudiantes? Y ahí me quedé callado, con la idea de que hasta ahora había sido un profesor lateral, superficial, marginal. Ahí está mi respuesta. ¿Una pregunta? Aquí uno debe dejar un silencio, ¿no? Una agresión. ¿Qué con la pregunta? La pregunta que estaba respondiendo. O sea, la pregunta que es el arte igual es clave, creo. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que están respondiendo. Pero preguntar por la interpretación o la forma en que uno decide, creo que es una pregunta que también hay que interrogarla en relación, digamos, a lo que usualmente se llaman los paradigmas, ¿no? O uno usualmente tiene esa representación científica de cómo se llevan a cabo las cosas. La educación está basada en una imagen donde uno tiene siempre una idea y la lleva a cabo, ¿no? Los medios son medios que responden a objetivos, a ideas. Entonces, si uno interroga con una forma muy grosera, ¿no? Que en el fondo reduce el arte, digamos, a un dibujo, pero igual es interesante hacerlo así. ¿Qué diferencia el arte en el proceso de creación, en el proceso de interpretación, de toma de decisiones, de ese otro modelo científico, donde lo que priman son los objetivos, ¿no? Las ideas que son expresadas, los diseños que son impresos, la idea que es llevada a cabo, que su forma es menor a, digamos, el contenido fundamental? Es justamente, como podría decir, la incorporación de las formas en los medios al desarrollo del medio. O sea, y esto, digamos, es constancia, o sea, un tecita, ¿no? Dice, no sé, tengo re claro la idea, ¿no? Que no la he escrito todavía. No, pues el proceso de escritura es donde vaya a tomar las decisiones más importantes, cuando esté escribiendo, voy a tomar las decisiones más importantes. Lo más probable es que la tesis se arme en el proceso mismo de escritura, ¿no? Y eso parece ser que no tenemos conciencia de que podemos crear de esa forma, ¿no? Al profesor le cuesta mucho, por ejemplo, la improvisación, ¿no? O pensar de una forma distinta esta relación entre objetivos y medios, ¿no? Y materiales. Yo dije a un profesor, mire, diseñe su clase en base a los materiales.
¿Cómo? ¿No? ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje? ¿No? Necesito primero eso. Bueno, el artista lo que hace es que hace una obra en base a los materiales, lo cual no significa que no hay ideas, ¿no? Construye hipótesis y objetivos el artista constantemente, pero tiene una conversación con los medios, con los materiales, y esa conversación termina modificando radicalmente las ideas. Entonces, mi pregunta sobre qué es el arte, claro, es una pregunta bastante, digamos, menor a la otra, digamos, que tiene que ver con tratar de hacer aparecer lo de la interpretación de la decisión. Pero creo que también es importante, quizá, de qué tipo de decisiones estamos hablando. Porque también podríamos estar hablando de decisiones bajo el modelo científico, ¿no? Como que tomo una decisión y luego expreso. O tomo buenas decisiones y luego doy forma. Cuando quizá lo que hay que hacer es incorporar nuevas formas, ¿no? Donde la forma quizá es más importante que la idea, porque la idea está ahí, la forma, ¿no? Pero también habría que advertir que muchas veces se confunde el proceso artístico y se cree que es absolutamente replicable en el plano pedagógico. Y no son lo mismo. Formar artistas no es lo mismo que hacer educación artística. Eso es una frontera que todavía nosotros mismos no resolvemos. Es decir, la educación artística conlleva necesariamente que hay una determinante pedagógica donde yo tomo decisiones pedagógicas sobre el arte. Cuando yo enseño arte, yo tomo decisiones artísticas, ¿no? Y aunque pueden haber materiales, pueden haber representaciones, pueden haber procesos y construcciones, los resultados son distintos. Por eso es que, de alguna manera, imaginar que la experiencia estética es idéntica en la enseñanza artística y en la educación artística puede ser un riesgo conceptual y teórico que nos tiene atrapados en una especie de confusión procedimental. Es decir, si yo hago creatividad en el colegio, entonces estoy haciendo arte. Probablemente sí, pero la naturaleza de esa creatividad tiene que ser coherente con el imaginario cultural de esa escuela o de ese sistema escolar, no con una concepción que la sociedad pueda tener sobre el papel o el lugar del arte, porque podría tener una visión muy conservadora del arte, es decir, que el arte es básicamente la expresión singularizada de una espiritualidad, y en ese sentido no todos tienen espíritu, por tanto no todos son singulares. Entonces, ahí hay algo que no hemos resuelto. Yo reivindico la idea de que la educación artística tiene que ser entendida, primero que nada, como un campo donde las interpretaciones de la formación, no del arte, ayudan a pensar estéticamente. Y lo estético no es reductible a lo artístico. Yo puedo pensar estéticamente y no por eso necesito que mi proceso formativo lo haga en la sala de clase resolviendo problemas artísticos, solamente de forma. Como tú decías, yo me puedo hacer preguntas políticas, sociales, de ciencias naturales, de historia, porque lo estético acá es el problema. Lo artístico en el siglo XX se va a reservar efectivamente para darse a sí mismo un valor institucional y reconocerse como un espacio particular. En cambio, lo estético cada vez se extendió más. Y lo estético no es lo bello ni la forma. Lo estético es una estrategia de comunicabilidad, es decir, de construcción de sentido. Entonces uno puede decir, la educación artística es construcción de sentido. Ahora, ¿qué decisiones tomamos para que materiales, formas y otros elementos que participan tengan una consecuencia que puede vincular el arte, por ejemplo, con otras actividades disciplinarias? Es el desafío de lo que deberíamos llamar una teoría educativa performática. Ahí está la intelectualidad. Necesitamos pensar la educación artística como una teoría educativa performática, como lo que pasó acá, que al principio podía haber sido una cosa que entraba y salía por distintos lugares. Y el trabajo de la mesa ha tratado de decir, bueno, sí, tienen que ver la obra de teatro con la poesía,
la poesía con el debate más conceptual y al mismo tiempo con la experiencia de formación de estudiantes. Todo eso tiene que... Pero alguien tiene que tomar la decisión de volverlos coherentes. No funcionan por sí mismos, no funcionan por osmosis. No flotan como decisiones que se predeterminan a sí mismos. Entonces, ahí hay una cuestión, claro, por eso insisto, sí, educar a un profesor hoy día estéticamente es una cuestión extremadamente compleja, tan compleja como educarlo en matemáticas o en lenguaje, que siempre aparecen como nuestros enemigos naturales. Siempre que queremos decir el sistema es podrido, está el profesor de ciencias y está el profesor de comunicación o matemáticas. No, ellos no son nuestros enemigos. El enemigo es esa concepción formativa que cree que la educación hoy día es procedimiento. El enemigo es el procedimiento, porque el procedimiento solamente puede pensar en el instrumento y el instrumento solamente puede aceptar el mecanismo. En cambio, si yo quiero pensar distinto, como decía Tito Cayo, yo no puedo pensar en el instrumento, entonces puedo pensar en el pensamiento, pero el pensamiento no me lleva al mecanismo, ni el mecanismo me lleva al instrumento. Y ahí es donde aparecen decisiones. Porque yo digo, quiero pensar que la educación artística es una forma de construir sentido. No necesariamente todo lo que tenga que hacer en la sala de clase se tiene que evaluar. ¿Por qué tengo que evaluarlo todo? ¿Y qué es lo que debería evaluar que tenga sentido? Si yo mismo lo tengo claro, ¿para qué estoy evaluando? Si uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en teoría educativa es que estamos agobiados con modelos, estrategias y sistemas de evaluación. Y no nos preguntamos, como en el poema, bueno, ¿de dónde vienen estos niños que tenemos que evaluar? ¿Quiénes son para que los podamos evaluar? ¿Quiénes somos nosotros mismos? Como se preguntaba Alfonsino. Si nosotros tenemos dudas estructurales respecto a qué significa evaluar. Con esto no quiero decir que no haya que evaluar, pero hay un tiempo para medir, hay un tiempo para probar, hay un tiempo para hacer, hay un tiempo para decir y hay un tiempo para saber. Y ese es el punto, que en la educación hay muchos tiempos y un solo presente, y no al revés. No quieren hacer creer que hay muchos presentes y un solo tiempo, pero en rigor hay muchos presentes que tenemos que coordinar. Y esa coordinación es la toma de decisión. Entonces yo creo que hay que salir un poco de una conceptualización demasiado instrumental de la educación, independiente de que hoy día esa sea la lengua dominante, porque si no, no vemos lo otro. Y quedamos de alguna manera pasmados por el hecho de que efectivamente la realidad nos da bofetazos a cada rato respecto al Estado. Si uno tuviera que hacer algo así como Estado General de la Educación en Chile, informe preliminar, diría Su Excelencia, la tarea que me ha encomendado no puedo realizarla porque ya en el primer día sentí que no tenía cómo decir lo que he visto. Pasmado por la realidad, esta ya no se somete a ningún lenguaje. Por tanto, no hay nada que decir. No, tenemos mucho que decir. El asunto es que necesitamos un mito. Necesitamos un mito educativo. Yo creo que eso es lo que hemos perdido, eso es lo que se nos ha quitado. Entonces, los profesores, las profesoras son eso nomás, gente que va a hacer clase y que parece que lleva una vida bastante miserable y neurótica. Porque cuando no está en la sala de clase, está en alguna parte corrigiendo pruebas. Y cuando no está corrigiendo pruebas, está pensando en cómo tomarlas. Entonces, ese cuadro, yo creo que también no es justo. Creo que es un síntoma, es cierto, es un síntoma, pero no es justo. Creo que ahí hay cosas que nos pasan, porque la educación sigue siendo el espacio del sentido, la emancipación y la interpretación. No importa el sistema, siempre tiene esa oportunidad. Siempre se puede dar esa oportunidad.
¿Comentario? ¿Pregunta? ¿No? Vamos entonces. Rodrigo Troncoso se fue, estaba ahí al fondo. Bueno, públicamente le doy las gracias también, coordinador de investigación de la UNCE. Muy generoso Rodrigo, la UNCE nos recibió, digamos, brazos abiertos, nos facilitó mucho las cosas, así que públicamente le doy las gracias. Muchas gracias a toda la gente del Departamento de Arte. Los invito a todos a una mesita que tenemos afuera. Correr ahora, no me voy a correr a prepararla. Vamos a tener un vino de honor, un snack. Y quienes no hayan podido entrar a la instalación visual están invitados a la sala de corte que está al frente. Muchas gracias.